Hola curiosas y curiosos de las redes sociales. Si os acordáis, en marzo os hablé de que Twitter lanzó una app paralela también llamada Twitter pero sin las vocales. Se trataba de una aplicación prototipo abierta a todo el mundo. Eso sí, con invitación, que aún hoy tiene como objetivo darle a Twitter un lugar fuera de su aplicación principal para experimentar públicamente con los cambios más radicales que puede implementar la red social en un futuro. Y así, con esta otra aplicación, no entorpecer la app principal y saber de primera mano lo que opinan los usuarios de estos cambios, ya que, como podéis ver en la imagen de la derecha, tenemos un espacio para dar nuestro propio feedback a Twitter. Y así, si los cambios gustan, implementarlos definitivamente en las apps y web principales. Pues parece que ahora muchos de estos cambios, después de su éxito, llegarán definitivamente a Twitter en el 2020. ¿Quieres saber estos cambios? ¿Cómo será el Twitter del futuro? ¿Será mejor? Pues bien, hoy te explicaré todo eso, y si quieres estar informado continuamente de todas las novedades en redes sociales, no dudes en suscribirte y dar a la campanita. Cada semana cuelgo 3 vídeos. Soy JJ Priego y esto es Easy Promos TV. ¡Vamos! Pues bien, en primer lugar, vamos a analizar esta prototipo. Y si bien la versión original y el prototipo comparten muchas de las mismas características, existen algunos pequeños ajustes en cuanto a cómo se muestran los hilos de conversación. Y aquí es donde está la verdadera diferencia, y es que su sistema de etiquetado de respuestas, codificado por colores, es mucho más sutil que en la original. El objetivo es hacer que estas conversaciones más largas sean más fáciles de leer. Aquí podéis ver cómo el nuevo sistema es más legible. Y es que este es el gran cambio que quiere introducir Twitter en el 2020. Mejorar sobre todo la manera de responder hilos. En la foto de la izquierda puedes ver cómo se manejan las respuestas hoy en día. Una línea delgada y gris conecta a una persona que responde a otro usuario, dentro de la conversación más grande que tiene lugar debajo del tweet original. En la foto, el editor de la revista TechCrunch, Jonathan Shiver, responde tanto el tweet de TechCrunch como la persona que lo etiquetó en una pregunta en su propia respuesta al tweet. En la app prototipo, en cambio, la respuesta de Shiver está anidada debajo de esa pregunta de una manera diferente. Está en sangría para ofrecer una mejor señal visual de que está respondiendo a Steven, y en lugar de una línea recta, ahora la línea es curva. Aparte, esa línea es azul porque lo sigue en Twitter. También notarás que las respuestas individuales de todos son más redondeadas, similar a las burbujas de un chat, y muy parecido a WhatsApp, por ejemplo. Y esto permite que tenga más contraste con el fondo, y dando la apariencia de un panel de discusión online. Y esto es más evidente cuando el fondo es en modo claro en lugar del modo oscuro. Otra novedad es que las respuestas están diferenciadas por colores, como el azul que te he comentado antes. Así, las personas a las que sigas se destacarán en la parte superior de los hilos más largos, y lo harán con una línea azul brillante al lado de su nombre, justo en el lado izquierdo de su respuesta, y en forma de burbuja de chat. Y también es más evidente cuando el fondo es en modo claro. En la versión pública de la aplicación de Twitter, el post original también se destaca en el hilo de respuesta con una etiqueta destacada de Twitter original. Otra cosa que seguramente incorporará Twitter en 2020 y que también está en la versión prototipo es que los botones de engagement estén escondidos en las conversaciones. Es decir, no hay un icono de favorito, retweet, respuesta o compartir, como sí pasa actualmente en Twitter. Con este nuevo diseño, si deseas interactuar con cualquier tweet, lo que debes hacer es tocarlo. Entonces el tweet aparecerá siendo el foco de la pantalla junto a todos los botones de interacción. Esto lo hace Twitter para ahorrar aún más espacios en los hilos. Otro cambio es que algunas respuestas están ocultas por defecto cuando estás leyendo una serie de respuestas en Twitter. Y es que a menudo, en hilos largos de conversación, las personas responden a alguien más además del tweet original. Y pasa que ambos se etiquetan en la respuesta, pero la respuesta puede no tratar sobre el tweet original. Algo que puede dificultar y mucho el seguimiento de las conversaciones. Así, en la app prototipo, este tipo de conversaciones paralelas están ocultas y en su lugar aparece el botón Mostrar más. Y cuando se toca, estas respuestas ocultas vuelven a aparecer en la vista. Además, también tienen sangría, para así mostrar que son parte de un hilo diferente. Algo que creo que será muy útil para diferenciarlos. Y de esta manera, este cambio resalta solo las respuestas que responden al tweet original. Así, aquellos que responden a un comentario troll del tweet original
como otro que ofrece una verificación de hechos, por ejemplo, también estarán ocultos. Y según Twitter, hay algunas razones para ocultar algunas respuestas, como por ejemplo que la respuesta sea demasiado grande o que el hilo tuviera demasiadas respuestas. Otra novedad que es posible que salga en 2020 es que el tweet original, el que inició la conversación, tenga un pequeño icono en forma de micrófono, algo similar a Reddit. Y también están probando una forma de ver los detalles del tweet con un diseño con estilo tarjeta que podrás activar con un clic. Como veis, el enfoque de todo esto es mejorar la visualización de los propios hilos y que todos estos vean la luz en 2020. Piensa que después del lanzamiento de la prototipo en marzo, parece que todo se ralentizó en Twitter. Y es que en agosto, Sarah Haider, que había encabezado este rediseño en Twitter, anunció que se mudaba a un nuevo equipo en la compañía. Mientras tanto, Susan Shai entró para liderar el nuevo proyecto y parece que ahora todo este trabajo está en marcha y por eso lo veremos pronto en el Twitter oficial. Por ejemplo, la destacada ingeniera inversa Jane Manchun-Won, muy asidua aquí en Easy Promos TV, vio un diseño de árbol de conversación que se estaba desarrollando en twitter.com que era idéntico al que se encuentra en la prototipo. Por ello, Twitter afirmó que lo que encontró Won es parte del plan más amplio de la compañía para llevar las características de la app beta a Twitter, un lanzamiento que tendrá lugar, como os digo, el próximo año. Así que curioso, parece que dentro de muy poquito podremos navegar por los hilos de Twitter sin perdernos. ¿Cómo os habéis quedado, curiosas y curiosos? ¿Qué os ha parecido todas estas nuevas novedades de Twitter? ¿Os molan? Me lo podéis poner en los comentarios, los leo todos. Y nada, aparte de darle like al vídeo, suscribíos y campanita, os recomiendo este vídeo de aquí, que es brutal, os gustará. Y si no eres suscriptor, dale a este botón. Y estos dos botones son mis otros dos canales, tanto Ciencias de la Ciencia como Historias de la Historia. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.